¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. La doctora Claudia Sheinbaum es enfática. Pruebas. El gobierno mexicano exige pruebas al gobierno de los Estados Unidos para sustentar las acciones en contra de Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, acusado de narcotráfico. ¿Cómo están? Buenos días. Una disculpa que no pueda estar en vivo con ustedes. Algunos problemitas aquí en casa nos obligan precisamente a salir antes de esta transmisión y por eso tuvimos que grabar este video de último momento. Pero gracias a todos por su paciencia. El lunes ya arrancamos un nuevo mes y estaremos mucho más ya presentes como debemos de estar en nuestras diversas transmisiones. Muchas gracias por su paciencia. Pues a ver, ¿cuál es la información? Por supuesto que el tema Rubén Rocha es lo que ahorita está presente en todos lados, pero es un tema que se vincula con el de Maru Campos, ¿eh? No cree usted que no. En política no hay casualidades, en política hay causalidades. Y la forma en cómo se ha dirimido o cómo se ha llevado, se ha enfrentado el tema Campos fue factor determinante también para esta reacción por parte de los Estados Unidos. Recuerde que si hay una agencia intocable en Estados Unidos que ningún país puede ponerle pero a menos de que haya consecuencias, es precisamente la CIA, una agencia que se manda sola, una agencia que tiene la capacidad suficiente incluso para asesinar agentes de otras unidades, para participar en magnicidios, en fin, ¿no? A final de cuentas, de ese tamaño es precisamente la CIA, el brazo operativo intervencionista más grande que tiene la Unión Americana, además, por supuesto, de sus propias fuerzas armadas. Pero vayamos por partes, que me parece que es muy importante todo esto. Ayer por la noche yo le ponía sobre la mesa, ¿qué hará la presidenta de la República? Claudia Sheinbaum llegó a este escenario con dos posturas, es decir, con dos caminos que seguir. Por un lado, aceptar de inmediato la, la postura de Estados Unidos, ¿no? Literal, agarrar a Rubén Rocha, ponerle moño y mandarlo hacia la Unión Americana. Esto tendría dos consecuencias inmediatas que podrían ser sumamente nefastas para su gobierno interna y externamente. La primera de ellas, hacia adentro. Gobernadores, legisladores, en fin, que también están en la mira de Estados Unidos, podrían sentirse abandonados por la mandataria. Podrían sentir que la mandataria antepone precisamente la relación con la Unión Americana a cualquiera que sea la situación en nuestro país, con pruebas o sin pruebas ante ello. Por supuesto que en torno a los corruptos, qué bueno que lo vieran así, qué bueno que lo pensaran así, pero esto podría traer una consecuencia de fractura si se tomaran decisiones que afectaran a personas que no tienen ningún vínculo con el crimen organizado, pero que sí están en la mira de Estados Unidos por ser un factor importante en el mecanismo de gobierno de nuestro país y que han librado desde hace meses batallas en torno a la soberanía de México en sus diferentes rubros. Internamente podría también generar un problema con miras a las elecciones del 2027, ¿no? Lo cual menguaría en muchos sentidos la posibilidad de mantener la hegemonía de Morena como la tienen hasta el día de hoy. El otro punto negativo es que actuar así, con esa rapidez, ser tan expeditos hacia la Unión Americana, como ya ha sucedido en otros temas con el envío de varios integrantes del crimen organizado, podría colocarte en una posición de sumisión, de sometimiento, que de una forma u otra es abrirle la puerta a Estados Unidos de par en par, no solamente en este tema, sino en cualquier otro, que a final de cuentas es lo que realmente quiere Estados Unidos, pero ahorita vamos hacia allá. El otro punto era decir que no y exigir efectivamente pruebas claras y contundentes para que el gobierno mexicano pudiera actuar. Dejar en claro que tú no vas a proteger absolutamente a nadie y que en cuanto estén las pruebas sobre la mesa, vas a actuar en consecuencia, pero no solamente por una directriz y no solamente por una postura proveniente de Washington, que en el contexto actual, no solamente de la relación con México, sino en materia geopolítica, sabemos perfectamente que cada uno de sus pasos tienen una intención muy clara: control. Eso es lo que busca Estados Unidos: control, hegemonía, sometimiento
y recursos naturales. Eso es lo que está moviendo a Estados Unidos en este momento. No es ninguna otra argumentación y si quieren ahorita también lo discutimos, lo hemos platicado en los dos últimos videos sobre el tema, pero vale la pena echarle solamente una refrescadita. La doctora Sheinbaum optó por esta segunda, esta segunda postura en donde dice, nosotros en México tomamos nuestras propias determinaciones, ningún país va a venirnos a definir nuestro futuro político. Esta declaración es muy importante, porque cuando Sheinbaum habla de futuro político, está dejando muy en claro cuál es la intención por parte de los Estados Unidos, y es verdad. Estados Unidos intenta influir políticamente no solamente en México, sino en toda América Latina. Caso concreto, vea usted lo que pasa en Colombia, en donde un narcopresidente como Daniel Noboa, que es un narcopresidente que está perfectamente comprobado que es un narcopresidente, está organizando una guerra en contra de Gustavo Petro, con la finalidad de desestabilizar Colombia e impedir que la izquierda siga gobernando esa entidad, esa nación. ¿Es idea de Noboa? Noboa es un cipayo de los Estados Unidos. Noboa es un simple mequetrefe, en pocas palabras, que Estados Unidos lo hace como quiera. Y más que Estados Unidos, los intereses corporativistas que gobiernan Estados Unidos. Entonces, México, México también está en la mira. Pensemos, ¿en qué se parece Colombia a México? Ajá. Además de las excelentes personas que viven en cada país. Además del ritmo de la comida. Bueno, la comida no es parecida, pero me refiero en lo delicioso de la comida. En fin, ¿en qué? En que son países gobernados por presidentes, presidenta soberanistas, que tienen una postura completamente soberanista de lo que es la relación con los Estados Unidos, a pesar de las asimetrías, que son gobiernos que se manifiestan en contra de las posturas norteamericanas en temas álgidos como son las guerras, las invasiones, los abusos comerciales, en fin. Entonces, eso es lo que está en la mira de Estados Unidos, influir en las elecciones. En México, con esta acusación que abarca a dos de los gallos para buscar la candidatura al gobierno de Sinaloa, intenta influir retirándolos de la contienda y busca influir en golpear directamente el eje de flotación de la 4T, que es el tema anticorrupción, en golpear directamente lo que es la figura de López Obrador por la cercanía con Rubén Rocha, la supuesta cercanía, en golpear a la presidenta acusándola de que es una mujer deshonesta, que protege narcotraficantes y que esto permee hacia la sociedad mexicana y que haya un voto de castigo al respecto. Entonces, estaría influyendo también en el ánimo electoral. Y esto, por eso les decía, nada en la vida es casualidad. Uno de los discursos o narrativas que se han utilizado ya en los medios para darle no una salida, porque no es una salida, sino una forma de sanción al caso Maru Campos, es el golpe electoral. Yo lo decía el día de ayer, ¿se acuerdan? Que ustedes me decían no es suficiente. Yo no digo que sea suficiente, digo que puede ser una repercusión, que en las elecciones intermedias no votes por el PAN, ujú, por ser un partido entreguista. Pues ahora Estados Unidos busca que no votes por Morena por ser un partido que supuestamente apoya a los narcos. Claro que está presente el tema electoral e incluso internamente en Estados Unidos. En Estados Unidos ellos buscan unificar a MAGA que está fracturada por el tema Epstein. Necesitan a MAGA unificada para poder pelear siquiera en las elecciones de noviembre. Así como están derrotados. Entonces, ¿qué pasa con MAGA? Para MAGA, México es el problema. Ellos odian a México. Ellos quieren que se invada México, porque creen que invadiendo México van a terminar con los problemas de migración, con los problemas de narcotráfico y todo lo que ellos mismos originan de aquel lado de la frontera. Entonces, si Trump les da gusto, ¿no? Si le da gusto a Stephen Miller, si le da gusto a Bannon, si le da gusto a todo este grupo, están suponiendo que eso traiga consigo un respaldo de ese sector de la población norteamericana. Es un riesgo, porque habría que ver la respuesta de los millones y millones de mexicanos que están del otro lado de la frontera y las implicaciones directas en el tema comercial. Ajá. Pero a Trump no le interesa eso, a Trump le interesa no perder en noviembre. Eso es lo que le interesa al trumpismo particularmente. Esa es su prioridad y Estados Unidos se mueve por prioridades. Y en este momento a Estados Unidos le interesa no perder esa elección y no perder el control del continente americano. Esas son sus claves en este momento para su propia sobrevivencia.
como movimiento y va a hacer todo lo que sea necesario para ello. Entonces, cuando la presidenta habla de que México no puede permitir que alguien le diga su destino político, a eso, ¿no? En ese escenario estaría encajando estas declaraciones de la primera mandataria de nuestro país. Ahora, va a haber reacciones de Estados Unidos. Probablemente cuando ustedes vean este video ya haya reacciones. Estados Unidos tiene dos caminos. Ya decíamos el primero, pero lo voy a profundizar si me lo permiten. Estados Unidos puede decir, ok, necesitas pruebas, aquí están las pruebas. Ujú. No olvidemos, y esto lo explicaba muy bien el periodista Jesús García, cómo está construido este caso. Este caso, los fiscales presentan las pruebas a un gran jurado, que es un grupo de ciudadanos. Este grupo decide si procede o no. A partir de ahí comienzan las acciones y las pruebas contundentes o las pruebas más fuertes que se muestran públicamente llegan hasta el juicio en donde el acusado tiene derecho a defenderse y a denostar cada una de ellas. Por eso es que ustedes también ahorita no ven pruebas tan tajantes o tan contundentes. ¿Por qué? Porque se las están guardando. Ahora, eso es públicamente, pero internamente Estados Unidos puede decirle a México, ok, aquí están las pruebas. Hay un factor clave, el tema de la conspiración. Con el tema de la conspiración, los testimonios juegan un papel determinante en todo esto, determinante. Entonces, para ellos, al contar con las declaraciones de Ovidio Guzmán, de Joaquín Guzmán López y de Ismael El Mayo Zambada, cuentan con testimonios fuertes en contra de Rubén Rocha. Y eso es lo que le van a decir a la presidenta. Si México dice, no, es que los testimonios no son suficientes, Estados Unidos puede jugar con la carta, bueno, con Genaro García Luna los aceptaste, porque la carta fuerte contra García Luna fueron los testimonios. Amén de toda una construcción que hicieron del caso y otras pruebas que se fueron presentando. No fueron solo los testimonios, pero lo van a jugar así. ¿Se da cuenta? Entonces, Estados Unidos tiene ese primer paso. Aquí están, te toca. Si tú te aferras, entonces Estados Unidos puede llevar al segundo caso. Ajá. México es un narcoestado, México es una narcopresidenta el que lo gobierna, y México es un país donde hay grupos terroristas que cuentan con el respaldo del gobierno federal. Por lo tanto, yo tengo todo el derecho como Estados Unidos a proteger mi frontera y a entrar directamente por aquellos que están fomentando el terrorismo, ya no el narcotráfico, el terrorismo. El otro punto que se puede dar es que entren por Rubén Rocha, ¿así? ¿Así? Que entren por él y se lo lleven, como hicieron con Maduro. No comparo con el Mayo porque, insisto, el Mayo y el Chapito se fueron solos. Ajá. Para mí entran como entraron por Nicolás Maduro, dando un aviso que pueden entrar cuando quieran, cuando lo deseen. Esa es la reacción que puede tener Estados Unidos también, llevando las relaciones a un punto de rompimiento que no dejemos de lado algo. Estados Unidos al trumpismo quiere mantener las relaciones con México en la posición en la que están. Uno diría sí, la lógica indicaría claro que sí, pero con el trumpismo lo podemos asegurar. La guerra en Irán hay que aprender de ella. Estados Unidos anuncia que se sale, anuncia que se mete, anuncia que ahora sí va a bombardear, anuncia que ya no, que alguien está ganando con una guerra que está en un impas. Y son la industria petrolera, la industria de las armas. Son los que están ganando. Se está ahogando, tratando de ahogar y asfixiar una región del mundo en donde están los enemigos más importantes de Estados Unidos. ¿Se da cuenta? O sea, no es una parada solamente por parar. Y aparte, se me sigo ganando tiempo para rearmarme. Entonces, ¿a Estados Unidos le conviene la relación como está con México? ¿Le conviene el TEMEC trilateral? No. Estados Unidos quiere bilateral. Y Estados Unidos quiere una relación con México de sometimiento por parte de México. Entonces, Estados Unidos puede llevar a un rompimiento de las relaciones de México con las concebidas consecuencias comerciales que esto puede acarrear, pero que ellos consideren que pueden ganar a través de la imposición y de la agresión directa. Porque dejemos claro algo. No he entrado todo el tema Rubén Rocha, pero dejemos claro algo. Esto no está desligado de Maru Campos. Estados Unidos le molestó mucho que México investigara a Maru Campos, porque Maru Campos es uno de sus soldaditos de Estados Unidos para la operación de la CIA y para poder balcanizar a México. Y eso es lo que va a proceder en Estados Unidos. No lo descartemos. Estados Unidos puede justificarse con el tema terrorismo, y me pongo el casco de aluminio, y puede avanzar hacia la balcanización del norte de nuestro país. Hay estados que estarían dispuestos a ello. Chihuahua, Nuevo León.
No hablo de los ciudadanos, hablo del poder. Por ejemplo, Coahuila. Ujú. Y no dejemos de lado otros que en un momento dado jugaran en contra de nuestros intereses por beneficiarse y mantener los suyos. Y son regiones que tienen litio, que tienen petróleo, que tienen tierras raras, que tienen agroindustria. Todo lo que necesita Estados Unidos. ¿Se da cuenta? Entonces, Estados Unidos puede avanzar en ese proceso de que invado, pero invado hasta aquí, porque es lo que yo necesito, ¿no? Y me quedo con esto, tipo Israel con Líbano. Hasta aquí me quedo porque esto es lo que yo necesito. Ya no voy más allá. Pero provocó desplazamientos, provocó una agresión, provocó lo suficiente para poderlo consolidar. Sobre todo si pensamos que mucho de la política exterior de Estados Unidos está basada en lo que Israel demanda y en la forma de operar de Israel. Entonces, no dejemos de lado ese punto que es básico. El gobierno mexicano tiene una salida, investigar ellos a Rubén Rocha, como les digo, comprobar las acusaciones que existen en contra de él, comprobar lo que es una verdad que se grita todos los días en Sinaloa y encarcelarlo. Porque eso le daría, uno, a la doctora Sheinbaum un golpe sobre un lastre que tiene Morena desde hace tiempo. Un mensaje hacia adentro de que no va a permitir la corrupción de ninguno, de quien sea, por muy gobernador que se ufane. Ajá. Y la posicionaría quitándole el discurso a Estados Unidos de que no combate el narcotráfico. Se combate con nuestras reglas, como pasó con el Mencho. Y tendría todo el derecho de ir sobre Maru Campos para encarcelar también a Maru Campos en un momento dado. Uno pensaría que es ganar-ganar, pero habrá que ver cómo se resienta hacia adentro. Ujú. Que es otro de los factores claves en todo ello. Yo sí creo que la doctora Sheinbaum está tomando la postura más sensata en este momento, pero que obviamente ella sabe que puede traer consecuencias si México no avanza en esa investigación y no avanza conforme a los argumentos que se vayan presentando de un lado y del otro. Pero no podía aceptar una orden de Estados Unidos por cuestión simplemente de soberanía. No se podía. Ujú. Ella tenía que asumir una postura no de defensa de Rubén Rocha, como muchos lo quieren manejar así, no, de defensa de la soberanía del país, de exigencia de que cualquier acusación que haya contra un mexicano esté perfectamente comprobada y no se dé en el marco de los intereses de Estados Unidos. Estados Unidos, como les decía ayer, ha instrumentalizado la droga desde siempre. Le aprendió muy bien a Gran Bretaña. Los imperialismos occidentales están basados en la guerra y en la droga, y la guerra del opio lo demuestra, como platicábamos ayer. El dinero que ha salido del narcotráfico le ha permitido financiar golpes de Estado. Se los permitió en Guatemala, se los permitió en Bolivia, se los permitió también, por supuesto, en Nicaragua. Ajá. Le permitió llevar acá en Chile, por supuesto, toda la droga que partía precisamente de la zona de Perú, de Bolivia, sirvió para financiar el golpe de Estado en Chile. Ajá. El tema de Cuba, por supuesto, ¿no? O sea, todo lo que ha sido dinero del narcotráfico, del crimen organizado, el narcoimperio lo utiliza para tumbar gobiernos. Afganistán fue un ejemplo palpable. La droga que vendía Afganistán hacia Europa Occidental que fue utilizado el dinero para apoyar a Osama Bin Laden, el mismo que supuestamente tiró las torres, en su guerra contra los mujahidines que estaban del lado de Rusia. Y cuando cayeron estos con ese dinero, resulta que Afganistán era la puerta de entrada al gas en Estados Unidos, en esa zona del mundo para Estados Unidos. Entonces, no es algo raro que Estados Unidos lo haga. El caso del cártel de los soles es muy claro contra Nicolás Maduro, contra el propio Hugo Chávez, el golpe de Estado en contra de Evo Morales. Es decir, siempre utiliza la droga Estados Unidos para su propio beneficio, toda la vida. Y esta no es la excepción, no lo es. Lo utiliza para someter a México, porque Estados Unidos lo que quiere es que México ceda en cuestión de petróleo, en cuestión de litio, en cuestión de tierras, en cuestión de política industrial en el TEMEC. Si México aceptara, todas las acusaciones contra Rocha se disiparían completamente. Se lo puedo garantizar. Porque además le voy a decir algo para ir concluyendo. Sinaloa es una entidad que desde hace décadas, ajá, los gobernadores forman parte de una estructura criminal. Esa estructura criminal decide quién llega al poder como tal y utilizan a los cárteles para su operación y control social. Eso es un hecho. Y Rubén Rocha no se escapa de ese escenario, desde Leopoldo Celis hasta el que usted me diga. Pasando por Maloba, pasando por el que usted me diga. Quirino Ordaz, Millán, en fin, el que usted me diga. Toledo, etcétera. Así funciona Sinaloa. Y eso lo sabemos cualquiera que haya estado ahí
y conozcamos cómo funciona Sinaloa. Ujú. Hay que probarlo, por supuesto, y hay que llevar a cabo estas cosas, que aparte ya la prensa sinaloense ha recabado información sobre ello y ha demostrado que efectivamente los chapitos jugaron a favor de Rubén Rocha en la campaña. Ajá. La carta del Mayo Zambada y la forma como actuó Rubén Rocha y su gobierno con el caso Melesio Cuen confirma, no, una inclinación a favor de los chapitos. Por eso le digo que Rocha es un lastre, eso es un hecho. Pero no dejemos de lado otra cosa. Sinaloa es un escenario que Estados Unidos ha ido preparando a través de toda su historia, para utilizarlo en una acción de inestabilidad en México. De ahí sale la primera droga hacia Estados Unidos. Ahí está uno de los cárteles más poderosos que han tenido Estados Unidos en su historia. Ajá. Financiado por sus propias agencias y creado por sus propias agencias. De ahí surge el que después sería llamado el Cártel de Guadalajara, con el cual empezó toda esta estructura de, de los cárteles en México, ajá, y del control de las agencias estadounidenses del narcotráfico en México. Siempre Sinaloa, un lugar de minas, un lugar de agroindustria, un lugar de riqueza, mucha riqueza natural, que a Estados Unidos le apetece en este momento. Rocha es indefendible, para mí sí. El gobierno mexicano tiene que actuar en su contra, con investigación a fondo, sin duda alguna, y la doctora no puede permitir que Estados Unidos violente nuestra soberanía en ningún sentido. Esto va a traer consecuencias, sin duda. Veremos hasta dónde lleva Estados Unidos el tema y veremos, por supuesto, hasta dónde también lo lleva el gobierno, el gobierno mexicano. Porque se vive un momento bastante, pero bastante complejo en esta materia. ¿Ustedes qué opinan? Pulgares arriba, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer.